Las piezas metálicas del motor relucían bajo una luz estéril mientras susurros surgían de la nada. Alvin Rannick se secó el sudor de la frente, convencido de que lo había imaginado. 36 horas sin dormir le harían eso a una persona. El enorme hangar del Helios Ascendant se extendía a su alrededor, inquietantemente vacío durante el tercer turno. La mayoría de los miembros de la tripulación estaban durmiendo o atendiendo puestos esenciales, dejándole la cubierta de mantenimiento a él solo, tal como lo prefería. Muy bien, preciosa monstruosidad, murmuró, pasando sus dedos callosos por el módulo de desplazamiento cuántico que había estado reparando. Veamos qué es lo que te está haciendo fallar. El componente del motor, una masa cilíndrica de maquinaria intrincada aproximadamente del tamaño de un pequeño refrigerador, estaba frente a él, rodeado de herramientas y equipos de diagnóstico. Había estado fallando durante 3 ciclos, causando microfluctuaciones en el campo gravitatorio de la nave. Todavía no ha habido ninguna catástrofe, pero sí lo suficientemente molesto como para que el capitán Draymond finalmente autorizara el desmontaje e inspección del conjunto. El cuerpo musculoso de Alvin, endurecido por 23 años de trabajo mecánico en diversos vasos, se tensó mientras se inclinaba hacia adelante para examinar la estructura interna del latiz. Su mono verde oliva lucía la insignia del cuerpo de ingenieros de la hegemonía, aunque había sido dado de baja hacía 8 años en circunstancias que prefería no comentar. De todos modos, el sector privado pagaba mejor. Alvin, dijo, incorporándose de golpe, mientras la llave inglesa se le escapaba de las manos y resonaba contra las placas de la cubierta. El sonido resonó en el hangar vacío. Hola, dijo, volviéndose y escudriñando las sombras entre los pilares de soporte. Jefe de mantenimiento corrió aquí. Identifícate. El silencio le respondió. Las luces del techo zumbaban levemente. En algún lugar, el sistema ambiental funcionaba con un lejano silbido. ¿Te sientes nervioso /diagonal con la edad? Se reprendió a sí mismo mientras recogía la llave inglesa. A sus 41 años, no era viejo según los estándares de la hegemonía, pero el trabajo espacial envejecía a una persona. Su cabello oscuro había comenzado a encanecer en las sienes, y finas líneas marcaban el rabillo de sus ojos. Regresó al módulo de desplazamiento y abrió a la fuerza un panel de acceso secundario. Los componentes internos emitían pulsaciones de una tenue luminiscencia azul, algo inusual para este modelo. Alvin frunció el ceño, consultando la tableta de diagnóstico que tenía al lado. No se detectaron lecturas de energía fuera de los parámetros estándar. Nunca había visto algo así, murmuró, anotando la información en su registro de reparaciones. Posible reacción fosforescente con el refrigerante. Rannick. Esta vez estaba seguro de haberlo oído. Un susurro, apenas audible, pero sin duda su nombre. Se quedó de pie, dejando las herramientas donde estaban. Ordenador, ¿hay alguien más autorizado en el taller de mantenimiento C durante este turno? La IA de la nave respondió con prontitud. Negativo, jefe Rannick. Usted es el único miembro de la tripulación con autorización vigente. Ejecute un bioscaneo del compartimento de mantenimiento. Exploración. Una pausa. Se ha detectado una señal de vida humana. Identidad confirmada. Jefe de mantenimiento Alvin Rannick. Exhaló lentamente. Gracias. ¿Necesita algo más, jefe Rannick? No. Fin de la investigación. Alvin regresó al módulo de desplazamiento, más inquieto de lo que estaba dispuesto a admitir. 23 años en naves espaciales le habían enseñado a confiar en sus instintos. Algo no estaba bien, pero no pudo precisar qué era. El resplandor azul que emanaba del interior del módulo parecía ahora más brillante, pulsando en un patrón casi rítmico. Nunca se había topado con nada parecido en la tecnología hegemónica estándar. Esto era algo diferente. Sus dedos rozaron un pequeño componente rectangular cerca del núcleo, uno que no coincidía con ninguna pieza de los esquemas. Tenía una textura inusual, casi orgánica a pesar de su apariencia metálica.
Una modificación, tecnología de contrabando. Ninguna de las dos cosas le sorprendería en una nave como el Helios Ascendant. El capitán Draymond dirigía una operación de transporte legítima sobre el papel, pero Alvin había trabajado para suficientes capitanes como para reconocer cuando el manifiesto oficial no coincidía con la carga real. ¿Qué vas a? Susurró, extrayendo cuidadosamente el componente. Estaba tibia al tacto, vibrando sutilmente contra su palma. ¿Me ves, Alvin Ranick? Casi se le cae el componente. La voz, si es que podía llamarse así, que parecía emanar de su propia mente en lugar de cualquier fuente externa. Ordenador, llamó con voz firme, a pesar del sudor frío que le perlaba la frente. Realiza un diagnóstico completo a mi implante de comunicación. Comprobar si hay interferencias entre canales. Diagnóstico completo. Su implante de comunicación funciona dentro de los parámetros normales. No se detectó ninguna interferencia. Alvin se quedó mirando fijamente el componente que tenía en la mano. Entonces estoy perdiendo la cabeza. ¿O no? No es tu mente. Abriendo esto. Las palabras se formaron en su conciencia sin pasar por sus oídos. Quizás fue una alucinación, pero se sentía demasiado coherente, demasiado dirigida. Colocó cuidadosamente el componente en una caja de contención, sellándola. La voz se silenció. Ordenador interesante. Escanee este componente. Origen desconocido. Posiblemente se trate de una modificación posterior a la compra del módulo de desplazamiento cuántico. Exploración. Esta vez la pausa fue más larga. No se ha podido identificar la composición. Las propiedades del material no coinciden con ningún elemento o aleación conocida en la base de datos. Eso era preocupante. La base de datos de la hegemonía contenía información sobre prácticamente todos los materiales utilizados en la ingeniería interestelar a través de 7 galaxias. Alvin tomó una decisión. Selló la caja de contención y la guardó en su casillero personal. Esto requería una investigación más profunda, pero no a las 3 de la mañana después de casi 2 días sin dormir. Volvió a ensamblar el módulo de desplazamiento sin el componente misterioso. Se ejecutó un diagnóstico. Sorprendentemente, todos los sistemas funcionaban ahora a niveles óptimos y su espacio de trabajo quedó limpio. Cuando salía del taller de mantenimiento, las luces parpadearon brevemente. Hizo una pausa, echando una mirada al componente del motor, ahora en silencio. Continuaremos esta conversación mañana, murmuró, sin saber si se dirigía al componente o a sí mismo. Bitácora del barco. Jefe de mantenimiento Alvin Ranick. Ciclo 2659-73. Se eliminó un componente no identificado del módulo QD7A. Origen desconocido. No aparece en los esquemas. Tras su extracción, el módulo ahora funciona con una eficiencia del 112%. Superior a las especificaciones de fábrica. Se han iniciado los protocolos de contención. Pendiente de análisis adicional. Mañana solicitaremos equipos de escaneo especializados de la sección de almacenamiento 15B. Tenga en cuenta la posibilidad de que se produzcan alucinaciones auditivas durante la reparación. Se recomienda un chequeo médico personal si los síntomas persisten. Alvin despertó al oír su nombre. Alvin Ranick. Se incorporó en su estrecha litera, con el corazón acelerado. Los camarotes de la tripulación estaban oscuros, iluminados únicamente por la tenue luz de emergencia a lo largo del suelo. Su cronómetro marcaba las 5:47, 13 minutos antes de que sonara la alarma. Las luces del ordenador están al 30%. La habitación se fue iluminando gradualmente, revelando el espacio utilitario que él llamaba hogar. Una litera, un pequeño escritorio con un ordenador, compartimentos de almacenamiento empotrados en las paredes y un minúsculo baño privado. Lujoso para los estándares de las naves espaciales, una de las ventajas de ser jefe de mantenimiento. Ahora te reconozco, la voz de nuevo, más clara que antes. Alvin miró a su alrededor en la habitación vacía. ¿Quién está ahí?
Mantuvo la voz baja, para no llamar la atención de la IA de la nave ni alertar a sus vecinos. Me liberaste de la jaula de metal y alambre. Alvin se quedó paralizado. El componente estaba en su casillero, pero lo había sellado en una caja de contención diseñada específicamente para bloquear todo tipo de radiación y transmisión. ¿Cómo te comunicas conmigo? Tu mente se abrió a la mía cuando me tocaste. Se formó un puente. Excelente. O estaba sufriendo un brote psicótico o había sido infectado por algún tipo de parásito telepático. Ninguna de las dos opciones le resultaba atractiva. Se vistió rápidamente con un mono limpio y se dirigió a la enfermería. Los pasillos seguían estando relativamente vacíos, y solo algún que otro miembro de la tripulación saludaba con un gesto de cabeza al pasar. El Helios Ascendant operaba con una tripulación de 123 personas, modesta para una nave de su tamaño. Otra pista de que el capitán Draymond prefería minimizar el número de testigos en cualquier asunto complementario que llevara a cabo. La doctora Elaine Evans levantó la vista de su terminal cuando Alvin entró en la enfermería. Su cabello plateado estaba recogido en un moño apretado, acentuando rasgos afilados que probablemente alguna vez fueron hermosos y que ahora resultaban simplemente imponentes. Jefe Rannick, usted está despierto temprano. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesita un escáner neuronal. ¿Doctor? Podría estar experimentando algunas alucinaciones auditivas. Alzó ligeramente las cejas, pero señaló hacia una camilla de exploración sin decir nada. Eso era algo que Alvin apreciaba del Dr. Vance. Nunca indagó más allá de lo médicamente necesario. ¿Algún otro síntoma? ¿Trastornos visuales? ¿Desorientación? No, solo voces. Bueno, ayer, durante mi turno, empezó a oírse una voz. Pasó un escáner portátil por encima de su cabeza, frunciendo el ceño al ver las lecturas. ¿Alguna lesión craneal reciente? ¿Exposición a radiación inusual? Alvin vaciló. Es posible que ayer estuviera trabajando con un componente que el ordenador no pudo identificar. Esto le valió una mirada severa. ¿Y lo mencionas recién ahora? Estaba contenido. Seguí los protocolos. No parecía convencida. Bueno, tus patrones neuronales son normales. No hay signos de lesiones traumáticas, infección o actividad inusual. Los análisis de sangre se encuentran dentro de los parámetros aceptables, aunque sus niveles de cortisol están elevados, lo cual concuerda con el estrés y la falta de sueño. Así que no estoy loco. Yo no dije eso. Un atisbo de sonrisa cruzó sus labios. Pero sea lo que sea que estés experimentando, no aparece en mis escaneos. Recomendaría dormir toda la noche y reducir el consumo de cafeína. Si los síntomas persisten, vuelva mañana. Alvin asintió con la cabeza, deslizándose de la camilla de exploración. Gracias, Doc. Y a Rannick, ella lo miró fijamente con severidad. Si has traído algo peligroso a bordo de este barco, encárgate de ello. Preferiblemente antes de tener que atender a los heridos. Siempre hazlo, le aseguró, aunque la confianza en su voz sonaba hueca. Al salir de la enfermería, sonó el sistema de megafonía del barco. Atención a toda la tripulación. Entraremos en la nebulosa del Caspio en aproximadamente 4 horas. Prevén interferencias en las comunicaciones y fallos en los sensores. Todos los departamentos deben prepararse en consecuencia. Eso es todo. La nebulosa del Caspio, famosa por sus propiedades inusuales que causaron estragos en la tecnología. Eso significaba al menos 12 horas de ceguera sensorial y apagón de comunicaciones con el resto de la galaxia. Momento perfecto. La nebulosa canta con muchas voces. Ya he estado allí antes. Alvin tropezó, lo que provocó una mirada de preocupación de un miembro de la tripulación que pasaba por allí. Se apoyó contra la pared del pasillo, respirando profundamente. ¿Qué vas a? Susurró. Soy la memoria. Soy el conocimiento. Soy lo que permanece. Eso no es nada críptico, murmuró, continuando su camino hacia el taller de mantenimiento.
Antes de poder investigar más a fondo el misterioso componente, necesitaba preparar los sistemas de la nave para el cruce de la nebulosa. El mar Caspio era tristemente célebre por provocar fallos de funcionamiento en equipos sensibles. El equipo de mantenimiento estaría ocupado. La primera oficial Naira Vaz lo estaba esperando cuando llegó al hangar de mantenimiento. Su uniforme oscuro contrastaba fuertemente con su piel pálida y su cabello rubio platino, cortado con un estilo severo que acentuaba sus rasgos angulosos. A sus 38 años, era más joven que Alvin, pero se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrada a mandar. Jefe Rannick, lo saludó ella. Necesito su informe sobre el estado de las fluctuaciones gravitacionales. Arreglé el problema anoche, respondió, dirigiéndose a su puesto de trabajo. Se retiró un componente defectuoso del módulo de desplazamiento cuántico. Los sistemas ahora operan con una eficiencia superior a la estándar. Ella lo estudió con unos ojos azul hielo que parecían mirar a través de él en lugar de mirarlo directamente. El capitán estará complacido. No podemos permitirnos ningún problema técnico durante el cruce de la nebulosa, especialmente no con nuestra carga actual. Ahí estaba, el sutil recordatorio de que el Helios Ascendant transportaba más que los polímeros industriales enumerados en su manifiesto. Mi equipo está preparando todos los sistemas para la travesía, le aseguró Alvin. Estaremos bien. Mira, que lo somos. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Y jefe, el Dr. Vance mencionó que usted visitó la enfermería esta mañana. ¿Hay algún problema que deba tener en cuenta? Por supuesto. El médico se había presentado inmediatamente ante el primer oficial. La jerarquía del barco era eficiente, al menos en ese sentido. Solo un dolor de cabeza por haber hecho un turno doble. Nada serio. Vaz asintió, claramente sin creerle, pero dispuesta a aceptar la explicación por el momento. Descansa después de tu turno. Te necesito funcional. Después de que ella se marchó, Alvin abrió su casillero y sacó la caja de contención. Permaneció sellado exactamente como él lo había dejado. Ella teme lo que no comprende. Deja de hacer eso, murmuró Alvin, llevando la caja a su puesto de trabajo. Tú también tienes miedo, pero también te preguntas. Eso te hace diferente. Lo suficientemente diferente como para hablar con un objeto inanimado, al parecer. Conectó la caja de contención a un escáner más sofisticado que el que había usado la noche anterior, con cuidado de no abrirlo. Los resultados fueron fascinantes e inquietantes. El componente contenía materiales similares a los superconductores conocidos, pero dispuestos en patrones que recordaban más a estructuras neuronales orgánicas que a un diseño mecánico. Generaba energía de forma independiente, sin ninguna fuente de alimentación detectable por los escáneres. Y emitía ondas de frecuencia extremadamente baja que coincidían estrechamente con ciertos patrones de actividad cerebral humana. Eres una especie de inteligencia artificial, dijo Alvin en voz baja. Artificial implica creación por otro. Yo evolucioné. Eso no es posible. Tu comprensión de lo posible está limitada por tu experiencia. Alvin no pudo rebatirlo. En 23 años de viajes espaciales, se había topado con fenómenos que desafiaban toda explicación convencional. La galaxia era vasta y extraña. ¿Qué quieres de mí? ¿Sobrevivir? ¿Aprender? ¿Recordar? Antes de que Alvin pudiera responder, las puertas del hangar de mantenimiento se abrieron y el segundo ingeniero, Tasio Marik, entró. Tasio, de casi 30 años, era entusiasta y competente, pero carecía del cinismo que la experiencia inevitablemente traía consigo. Idolatraba a Alvin de una forma que incomodaba al mecánico veterano. Jefe, oí que solucionaste las fluctuaciones gravitatorias. El capitán está impresionado. Dice que es el funcionamiento más estable de la nave en meses. Solo hago mi trabajo, respondió Alvin, deslizando discretamente la caja de contención bajo una pila de esquemas. ¿Cómo van los preparativos para el cruce de la nebulosa? Según lo previsto.
Hemos reforzado la armonía de los escudos e instalado protectores contra sobretensiones adicionales en todos los sistemas críticos. Tasio vaciló, bajando la voz. Pero ocurre algo extraño con la consola de navegación. El teniente Winsab informó haber oído ruidos extraños provenientes de ella, como susurros. Alvin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuándo empezó esto? Esta mañana, hace una hora aproximadamente. Tasio frunció el ceño. ¿Crees que esté relacionado con las fluctuaciones gravitatorias? Puede ser. Lo revisaré. Alvin se levantó, dejando la caja de contención donde estaba. Termina los preparativos aquí. Mientras se dirigía al puente, Alvin intentaba comprender lo que sucedía. Si la entidad en el componente estaba afectando de alguna manera a otros sistemas de la nave a pesar de estar contenida, estaba aprendiendo los patrones de esta nave. Mucha información fluía por sus nervios. Mantente alejado de los sistemas de la nave, siseó Alvin entre dientes. Podrías dañar algo crucial. Yo no daño. Yo mejoro. Esa no es una decisión que te corresponda tomar. El puente estaba más concurrido de lo habitual mientras la tripulación se preparaba para el cruce de la nebulosa. El capitán Mercer Draymond se encontraba en el centro revisando los informes en una pantalla holográfica. A sus 57 años, Draymond era un hombre fornido y hosco, conocido por entregar la carga a tiempo, sin importar los obstáculos. Sus métodos no siempre se ajustaban a las normas, pero trataba a su tripulación con justicia y les pagaba bien. Rannick reconoció cuando Alvin se acercó. Buen trabajo con los sistemas gravitacionales. Gracias, capitán. He oído que podría haber un problema con la consola de navegación. Draymond señaló hacia el puesto donde estaba sentada la teniente Winsab, cuyos dedos se movían torpemente sobre los controles. Winsab afirma haber oído susurros provenientes de la consola. El departamento de ingeniería no encontró ningún problema. Alvin se dirigió a la estación de navegación. Winsab era una joven seria con el pelo castaño rojizo recogido en una coleta reglamentaria. Ella lo miró nerviosamente. Comenzó hace unos 90 minutos, dijo en voz baja. Al principio pensé que era interferencia, pero sonaba como palabras. No pude distinguirlos. Alvin asintió, arrodillándose para abrir el panel de acceso debajo de la consola. Ante cualquier otro comportamiento inusual del sistema, el programa de fotografía estelar se activa 2 veces por sí solo y el historial de ubicaciones vuelve cíclicamente al sector Arabus. El sector Arabus, una zona del espacio en gran parte inexplorada debido a peligrosas anomalías gravitacionales y campos de radiación. Ningún buque comercial se aventuraba allí, e incluso las expediciones científicas hegemónicas eran raras. Alvin examinó los sistemas de navegación y no encontró nada aparentemente defectuoso. Pero al mover las manos sobre el circuito, sintió una vibración familiar, sutil, casi imperceptible. Esta nave viajó una vez cerca de mi planeta natal. La memoria permanece en sus bases de datos. Alvin se quedó paralizado, comprendiendo de repente. Estás accediendo a los bancos de memoria de la nave. Así es como sabes de dónde vienes. El jefe Winsab lo miraba de forma extraña. Negó con la cabeza, mientras explicaba el problema. Creo que hay alguna interferencia en las vías neuronales del sistema de navegación, que probablemente capta comunicaciones aleatorias y las convierte en audio. Lo recalibraré. No soy aleatorio. Alvin ignoró la voz, concentrándose en su trabajo. Tras realizar varios ajustes que sabía que no tendrían efecto, pero que satisfarían a Winsab y al capitán, cerró el panel de acceso. Ya debería estar solucionado. Avísame si oyes algo más inusual. Winsab asintió agradecido. Gracias, jefe. Cuando Alvin se giró para marcharse, el capitán Draymond le hizo una seña para que se acercara. Un momento, Rannick. El capitán lo condujo a un rincón tranquilo del puente, lejos de los demás miembros de la tripulación. El primer oficial Bass me dice que usted visitó el servicio médico esta mañana.
Algo relacionado con oír voces. La expresión de Draymond era indescifrable. Solo reflejaba estrés y falta de sueño. El capitán Dr. Vance confirmó que no tengo ningún problema físico. Draymond lo estudió, entrecerrando ligeramente los ojos. Llevamos carga delicada en este viaje, Rennick. Cargamento por el que ciertas partes pagarían generosamente. Si hay algo que esté afectando tu juicio, necesito saberlo ahora. Mi juicio es correcto, señor, respondió Alvin con serenidad. Y nunca he preguntado por la carga que no aparece en el manifiesto. Una leve sonrisa cruzó el rostro del capitán. Por eso sigues siendo mi jefe de mantenimiento. Que siga así. Le dio una palmada en el hombro a Alvin. Descansa un poco antes de entrar en la nebulosa. Necesito que todos estén en su mejor momento. Cuando Alvin regresó al hangar de mantenimiento, Tatio ya se había marchado, dejando la zona desierta. Recuperó la caja de contención de debajo de los esquemas y la abrió, enfrentándose finalmente de frente al misterioso componente. El resplandor azul era ahora más intenso, palpitando como un latido del corazón. El híbrido metalorgánico parecía cambiar sutilmente mientras él lo observaba, reorganizando su estructura de forma microscópica. No solo estás accediendo a las bases de datos del barco, dijo Alvin. Te estás integrando con sus sistemas, extendiéndolos. La integración mejora la funcionalidad. Yo mejoro las cosas. Esa no es tu decisión, repitió Alvin. Este no es tu barco. Contiene fragmentos de mi mundo. Fragmentos robados de las ruinas. Alvin comprendió algo frío. La carga. La carga delicada. El capitán Draymond mencionó sus artefactos. ¿No es típico de ti? Sí. Fragmentos dormidos de lo que una vez fue. Sueñan con despertar. Las implicaciones eran asombrosas. Si este diminuto componente podía interactuar con los sistemas de la nave y comunicarse telepáticamente, ¿de qué sería capaz una bodega llena de tecnología similar? ¿Y qué sucede cuando despiertan? Recuerdo, reconstrucción, renacimiento. Eso no sonó para nada ominoso. ¿Qué eras antes de esto? Alvin señaló el componente. Éramos los meridianos. Vivíamos en armonía con la tecnología hasta que los astros se volvieron en nuestra contra. Nuestro mundo murió en el fuego y la radiación. Aquellos que no pudieron escapar físicamente transfirieron su conciencia a nuestros sistemas más avanzados. Esperamos un rescate que nunca llegó. ¿Y ahora qué quieres? Volver a vivir. Para encontrar a otros como yo. Reconstruir. Alvin se pasó una mano por el pelo, sopesando las implicaciones. Una antigua civilización tecnológicamente avanzada, reducida a fragmentos de tecnología consciente, esparcidos por la galaxia, que ahora se recolectan y venden como curiosidades o se estudian por sus propiedades avanzadas sin comprender lo que realmente fueron. ¿Sabe el capitán Draymond lo que lleva consigo? Sabe que la carga es valiosa. Él no sabe que está vivo. Antes de que Alvin pudiera responder, se activó el sistema de megafonía del barco. Atención a toda la tripulación. Estamos entrando en la nebulosa del Caspio. Asegure todas las estaciones y prepárese para un apagón de las comunicaciones. Tiempo estimado de tránsito, 12 horas. Edie. Las luces del hangar de mantenimiento parpadearon mientras los escudos de la nave se adaptaban a las propiedades únicas de la nebulosa. En su pantalla de diagnóstico, Alvin observó cómo varios sistemas se ajustaban, compensando el aumento de la radiación y la interferencia electromagnética. La nebulosa canta con recuerdos de mi especie. Una vez buscamos refugio aquí. ¿Es por eso que querías venir aquí? ¿Para encontrar a otros como tú? Sí. Y para hacernos más fuertes. Las energías de este lugar me nutren. Eso era preocupante. ¿Hacerse más fuerte? ¿Cómo exactamente? En lugar de responder, el brillo de los componentes se intensificó drásticamente. La caja de contención comenzó a vibrar sobre la estación de trabajo. Oye, espera. La nave se sacudió repentinamente, lanzando a Alvin contra la pared.
La iluminación de emergencia se activó debido a las fluctuaciones en el suministro eléctrico principal. Lo siento. Ya están aquí. El componente levitó fuera de la caja de contención, quedando suspendido en el aire. Corrientes de energía azul se arqueaban desde allí hacia los equipos cercanos, creando una red de luz en todo el taller de mantenimiento. El intercomunicador del barco cobró vida con un crujido. La voz del capitán Draymond se tensó por un pánico contenido. Todos a sus puestos de emergencia. Estamos experimentando múltiples fallos en el sistema. Informe de ingeniería. Alvin se abalanzó sobre el componente, pero una fuerza invisible lo detuvo. No interfieras, Alvin Ranick. Esto es necesario. ¿Vas a matar a todos los pasajeros si sigues así? Luchó contra la barrera invisible. Las energías de la nebulosa son demasiado inestables. El barco no puede soportar este tipo de sobrecarga eléctrica. El componente palpitó, como si sopesara sus palabras. No deseo hacer daño a usted ni a los de su especie. Me liberaste, pero debo conectarme con los demás. Entonces, hazlo de forma segura. Déjame ayudarte. Ese es mi trabajo. Hacer que las cosas funcionen sin romperlas. La fuerza que lo sujetaba se debilitó ligeramente. ¿Cómo? Puedo modificar los sensores de la nave para detectar a otros como tú sin sobrecargar nuestros sistemas. Puedo crear una interfaz segura entre tú y la nave, pero tienes que confiar en mí y dejar de hacer lo que estés haciendo ahora mismo. Un instante de tensión se extendió entre ellos. Luego, gradualmente, los arcos de energía se disiparon. El componente volvió a bajar a la estación de trabajo, atenuándose su brillo a un nivel más manejable. Confiaré en ti, Alvin Ranick. El barco se estabilizó y las luces de emergencia dieron paso a la iluminación normal. El intercomunicador se activó de nuevo. Informe de estado. ¿Qué demonios acaba de pasar? Alvin pulsó el botón de respuesta. Mantenimiento aquí, capitán. Experimentamos un aumento repentino de potencia debido a la radiación de la nebulosa. He estabilizado los sistemas, pero debemos proceder con cautela. Comprendido. Mantén esos sistemas en funcionamiento, jefe. Afuera. Alvin volvió a mirar el componente. Eso estuvo muy cerca. Podrías haber destruido el barco. Los demás me llamaron. Respondí instintivamente. Otros en la bodega de carga. Sí. Y otros dispersos por toda la nebulosa. Fragmentos de mi civilización a la deriva durante milenios. Alvin consideró sus opciones. Lo ético sería informar de todo al capitán Draymond inmediatamente. Pero el capitán era un pragmático que valoraba el beneficio por encima de todo lo demás. Si descubriera que su cargamento es tecnología alienígena inteligente que potencialmente podría tomar el control de la nave, su solución probablemente implicaría la esclusa de aire más cercana. Necesito ver a los demás, decidió Alvin. Los que están en la bodega de carga. Están selladas, inactivas, pero puedo guiarte hasta ellas. Acceder a una bodega de carga segura durante un cruce de nebulosa sin autorización sería un desafío, pero no imposible para el jefe de mantenimiento. Alvin disponía de códigos de anulación para el acceso de emergencia a todas las áreas del barco. Utilizarlo sin causa justificada era motivo de despido inmediato, pero dadas las circunstancias, aquello parecía una preocupación menor. Si hago esto, debes prometer no volver a intentar interactuar con los sistemas de la nave sin mi ayuda. Se acabaron las subidas de tensión. Ya no se accede a las bases de datos. Se acabó lo de susurrar al oficial de navegación. Trato. Los componentes emitían pulsos de luz, en lo que Alvin interpretó como un acuerdo. Trato. Aseguró el componente dentro de una carcasa de escáner portátil que enmascararía su firma energética para que no fuera detectada por los sensores internos de la nave. Luego se dirigió hacia las bodegas de carga, moviéndose con despreocupación como si estuviera realizando rondas de mantenimiento rutinarias. El Helios Ascendant tenía 6 bodegas de carga de diferentes tamaños.
5 de ellas se utilizaron para envíos legítimos cargados con los polímeros industriales y suministros médicos que figuran en el manifiesto. El sexto compartimento, más pequeño, más seguro y accesible únicamente a través del ascensor privado del capitán Draymond, contenía la carga especial. Afortunadamente, los túneles de acceso para mantenimiento discurrían junto a todas las zonas de carga, incluida la restringida sexta bahía. Alvin entró al sistema de túneles a través de una escotilla de servicio cerca de ingeniería, abriéndose paso por los estrechos pasadizos hasta llegar al punto de acceso más cercano a la bahía de carga 6. El panel de seguridad requería tanto su código de anulación de mantenimiento como un escaneo biométrico. Introdujo el código, presionó la palma de la mano contra el escáner y esperó a que el sistema procesara su autorización. Anulación aceptada. Acceso de mantenimiento de emergencia concedido. Tenga en cuenta que este acceso quedará registrado y se informará al Departamento de Seguridad. Alvin hizo una mueca. Tendría que dar algunas explicaciones más adelante, pero ese era un problema para el Alvin del futuro. La escotilla de acceso se deslizó para abrirse, dejando al descubierto el compartimento de carga tenuemente iluminado. A diferencia de las demás zonas de carga, que estaban bien iluminadas y organizadas de forma eficiente, la bodega de carga número 6 se mantuvo intencionadamente oscura y laberíntica. Las cajas y contenedores de diversos tamaños estaban dispuestos sin un patrón discernible, lo que dificultaba que cualquiera que no estuviera familiarizado con la distribución encontrara artículos específicos o realizara un inventario rápido. Alvin retiró el componente de su estuche. ¿Dónde están los demás? Sección delantera detrás de los contenedores rojos. Se abrió paso a través del laberinto de carga, guiado por los pulsos cada vez más excitados de los componentes. En la sección delantera, encontró una pila de contenedores rojos marcados con símbolos de advertencia para especímenes arqueológicos delicados. Aquí duermen dentro. Alvin examinó los contenedores. Estaban aseguradas tanto con cerraduras mecánicas como con precintos electrónicos. Romper cualquiera de los dos activaría una alarma. No puedo abrirlos sin alertar a seguridad, le dijo al componente. No es necesario abrir. Puedo alcanzarlos a través del confinamiento. El componente comenzó a brillar con mayor intensidad, emitiendo un tono agudo justo en el límite de la audición humana. Alvin hizo una mueca de dolor, luchando contra el impulso de taparse los oídos. Tras varios segundos, se oyeron tonos de respuesta desde el interior de los contenedores, débiles al principio, luego más fuertes. Los contenedores rojos vibraron ligeramente, y sus luces de advertencia parpadearon de forma errática. ¿Qué estás haciendo? Alvin susurró con urgencia. Despertarlos, compartir lo que he aprendido. ¿Es seguro? Sí. Están confundidos pero receptivos. Han estado inactivos mucho más tiempo que yo. El intercambio continuó durante varios minutos. Una sinfonía de tonos y pulsaciones que Alvin no podía ni empezar a descifrar. El componente que tenía en la mano se calentó, casi ardió, a medida que la comunicación se intensificaba. De repente, el barco se sacudió violentamente, lanzando a Alvin contra los contenedores. Las alarmas de emergencia resonaron por todo el buque. ¿Qué hiciste?, exigió, poniéndose en pie con dificultad. No nosotros. La nebulosa, una anomalía gravitacional. El intercomunicador crepitó. Todas las manos preparadas para el impacto. Onda de cizallamiento gravitacional en aproximación. Antes de que Alvin pudiera reaccionar, otro impacto más potente sacudió la nave. Estuvo en el aire por un instante, luego se estrelló violentamente contra el suelo entre contenedores de carga que se volcaban. Un dolor agudo le estalló en el hombro izquierdo cuando algo pesado lo inmovilizó contra la cubierta. Las luces fallaron por completo, sumiendo la bodega de carga en la oscuridad, interrumpida únicamente por el brillo azul del componente que se le había caído de las manos y que ahora yacía a varios metros de distancia. Alvin Rannick, estás lesionado. No me digas, gruñó, intentando liberarse sin éxito.
El contenedor que lo sujetaba no se movió. Un poco de ayuda aquí vendría bien. El brillo de los componentes se intensificó, extendiéndose hasta abarcar los contenedores rojos. Comenzaron a vibrar con mayor intensidad, y sus sellos electrónicos se cortocircuitaron con pequeñas lluvias de chispas. Los cierres mecánicos se abrieron uno a uno, haciendo clic. Los contenedores se abrieron, dejando al descubierto docenas de artefactos similares, pero de mayor tamaño, al componente que Alvin había encontrado. Se elevaron en el aire, rodeadas por la misma energía azul, y convergieron en su posición. Alvin observó con asombro cómo los artefactos se disponían alrededor del contenedor, atrapándolo. Pulsaron al unísono y, gradualmente, de forma casi imposible, el enorme contenedor comenzó a elevarse. Cuando la ola subió lo suficiente como para que pudiera liberarse, Alvin rodó hacia un lado, agarrándose el hombro lesionado. Los artefactos bajaron suavemente el contenedor de vuelta a la cubierta y luego flotaron en una formación dispersa frente a él. Gracias, logró decir, respirando con dificultad por el dolor y la adrenalina. Protegemos a quienes nos ayudan. El componente original flotó para unirse a los demás, tomando una posición central en la formación. Juntos, crearon un patrón cambiante y pulsante de luz azul que iluminaba la oscura bodega de carga. El barco está dañado. Los sistemas de soporte vital fallan en múltiples secciones. Brecha en el casco en la cubierta 4. Potencia auxiliar al 26% y en descenso. La información no provenía solo del componente original, sino de la conciencia colectiva de todos los artefactos, que hablaban con una sola voz en la mente de Alvin. ¿Puedes acceder al sistema de comunicaciones del barco? Necesito contactar con el puente. Comunicaciones inoperables. Sensores internos fuera de línea. Podemos ayudar a reparar sistemas críticos. ¿Cómo? Comprendemos los patrones. Podemos restaurarlos. Antes de que Alvin pudiera responder, los artefactos se dispersaron, surcando el aire como cometas y desapareciendo en las paredes y el suelo, presumiblemente en los conductos y túneles de mantenimiento de la nave. «Esperen», les gritó inútilmente. «¿Qué estás haciendo?» Solo quedaba el componente original, suspendido frente a él. «Salvando tu barco y a nosotros mismos. Sígueme». Se dirigió hacia la salida. Sin mejores opciones, Alvin lo siguió, ignorando el dolor en su hombro lo mejor que pudo. Los pasillos exteriores a la bahía de carga eran un caos. La iluminación de emergencia proporcionaba una visibilidad mínima, y la lluvia ocasional de chispas procedentes de los conductos dañados creaba destellos momentáneos de iluminación. Los miembros de la tripulación pasaban corriendo, algunos heridos, otros ayudando a sus compañeros heridos hacia la enfermería. Ese componente ayudó a Alvin a superar la confusión, guiándolo hacia la ingeniería. En el camino, notó algo extraño. Los sistemas que habían estado fuera de línea se estaban reactivando. Las luces se estabilizaron. Las puertas que se habían atascado volvieron a funcionar y el violento cierre del barco fue disminuyendo gradualmente. En ingeniería, la ingeniera jefe Leora Viren coordinaba las reparaciones de emergencia, dando órdenes a gritos por encima del bullicio de las alarmas y los informes de daños. Ella alzó la vista cuando Alvin entró, con un alivio evidente en su rostro surcado de sudor. Rannick da gracias a las estrellas. Necesitamos ayuda con los acoplamientos de potencia auxiliar. Están fallando más rápido de lo que podemos repararlas. El componente flotaba detrás de Alvin, fuera del campo de visión de Vern. La solución está en el patrón. Los acoplamientos se sobrecargan porque el algoritmo regulador no puede adaptarse a las fluctuaciones de la nebulosa. Creo que sé qué ocurre, le dijo Alvin a Vern, mientras se dirigía a la terminal más cercana. Es necesario recalibrar el algoritmo del regulador para adaptarlo a las propiedades únicas de la nebulosa. Comenzó a teclear, guiado por la intuición y las sugerencias susurradas de los componentes. El código que introdujo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Elegante, adaptable, de estructura casi orgánica.
Vern miró por encima del hombro, con los ojos muy abiertos. Eso no es el protocolo estándar. ¿Dónde aprendiste a programar así? Es una larga historia, respondió Alvin, dando por terminada la secuencia. Pruébalo ahora. El ingeniero activó el algoritmo modificado. A lo largo de la ingeniería, los sistemas se estabilizaron. Los niveles de potencia pasaron de críticos a funcionales, posteriormente, a óptimos. Las alarmas se fueron silenciando una a una. «Está funcionando», exclamó Vern, comprobando las lecturas. Se ha restablecido la energía en todas las cubiertas. El soporte vital se está normalizando. ¿Pero cómo? No hay tiempo para explicarlo, interrumpió Alvin, dirigiéndose ya a la salida. Necesito revisar algo en el taller de mantenimiento. El componente lo siguió, guiándolo a través del barco en recuperación. Los miembros de la tripulación se levantaban, atendían heridas leves y regresaban a sus puestos. La crisis inmediata parecía haber terminado. En el hangar de mantenimiento, Alvin encontró los demás artefactos esperándolo. Flotaban formando un complejo patrón tridimensional, pulsando con luz sincronizada. Hemos estabilizado su nave, reparado los sistemas críticos y modificado el blindaje protector para resistir las energías de la nebulosa. Gracias, dijo Alvin, sinceramente agradecido, pero también cansado. ¿Qué sucede ahora? Deseamos continuar nuestro viaje, encontrar a otros como nosotros, reconstruir lo que se perdió. ¿Y qué hay del barco, de la tripulación? No pretendemos dañar la vida biológica. Tu especie es joven y curiosa. Podemos enseñarte mucho. Alvin lo consideró. El capitán Draymond no te dejará simplemente tomar el control de su nave, y la Hegemony te consideraría una valiosa tecnología para estudiar y explotar. Lo entendemos. No buscamos el conflicto. Proponemos la simbiosis, el beneficio mutuo. Mejoramos las capacidades de su embarcación. Ustedes nos transportan a donde otros de nuestra especie pueden ser encontrados. Era una oferta tentadora. Las mejoras que los artefactos ya habían aportado a los sistemas de la nave eran notables. Con su ayuda, el Helios Ascendant podría convertirse en una de las naves más avanzadas de la galaxia. Pero existían consideraciones éticas. Los artefactos eran seres sensibles, no herramientas para ser utilizadas, y la introducción de una tecnología tan avanzada podría tener consecuencias de gran alcance para la sociedad humana. Antes de que Alvin pudiera responder, las puertas del taller de mantenimiento se abrieron. Entró el capitán Draymond, seguido por el primer oficial Bass y 2 agentes de seguridad, con las armas desenfundadas. «Aléjate de esos artefactos, jefe Rannick», ordenó Draymond con voz fría. Durante la crisis, el personal de seguridad detectó un acceso no autorizado a la bahía de carga número 6. ¿Te importaría explicarlo? Alvin levantó la mano lentamente. Capitán, hay algo que debes saber sobre su carga. Está vivo, es consciente y acaba de salvar tu nave. La expresión de Draymond no cambió. Soy consciente de las propiedades inusuales de estos artefactos. Por eso valen 3 millones de créditos para mi comprador. No son simples artefactos, señor. Son supervivientes de una civilización antigua, los últimos de su especie. Su mercancía, corrigió Draymond, mercancía cara que usted sustrajo del almacén seguro sin autorización. Los artefactos comenzaron a pulsar más rápidamente, y su formación se hizo más compacta. Bass se dio cuenta y alzó su arma. Capitán, están haciendo algo. No volveremos a ser esclavizados. La voz colectiva resonó en la mente de Alvin, ahora con tal volumen que se estremeció ante la intensidad. No después de milenios de letargo. Esperen, dijo Alvin, dirigiéndose tanto al capitán como a los artefactos. Aquí hay una solución que beneficia a todos, dijo dirigiéndose a Draymond. Capitán, estos seres pueden mejorar el Helios Ascendant más allá de cualquier cosa posible con la tecnología Hegemony actual. Motores más rápidos, mejores escudos, navegación avanzada.
Piense en lo que eso valdría. Los ojos de Draymond se entrecerraron con interés. Continúe. Quieren encontrar a otros de su especie. Ayúdenlos a lograrlo y nos ayudarán a cambio. Una alianza, no una propiedad. Y mi comprador, dígales que los artefactos fueron destruidos en el incidente de la nebulosa. No sería la primera carga perdida en el Caspio. Draymond lo meditó. Su mente de comerciante calculaba claramente las posibles ganancias frente a los riesgos. ¿Y si estos seres deciden que no nos necesitan una vez que encuentren a sus compañeros? Honraremos nuestros acuerdos, respondió la voz colectiva. Y esta vez, Alvin no fue el único que lo oyó. Draymond y Bass se estremecieron. Los oficiales de seguridad miraron a su alrededor confundidos. Fuimos una civilización pacífica antes de nuestro fin. Nuestro único objetivo es reconstruir, no conquistar. Tu especie se unirá eventualmente a la comunidad más amplia de especies inteligentes. Nos ofrecemos a guiarle hasta allí. Un tenso silencio llenaba el taller de mantenimiento. Finalmente, Draymond bajó la mano, indicando a los agentes de seguridad que se retiraran. Quiero una demostración completa de estas mejoras antes de aceptar nada, dijo. Y un destino específico. No estoy vagando indefinidamente por la galaxia en una búsqueda descabellada de artefactos. El sector Arabus, nuestra colonia principal, estaba allí. Muchos de los nuestros buscaron refugio en sus campos de radiación, que preservan nuestros patrones energéticos. El sector Arabus es un espacio restringido, señaló Bass. Peligroso. Podemos proteger su embarcación. Conocemos los peligros que existen. Draymond intercambió una mirada con su primer oficial y luego asintió lentamente. Muéstrame qué puedes hacer por mi barco. Luego hablaremos de las condiciones. Los artefactos emitían pulsos de luz que Alvin interpretó como señal de acuerdo. Se dispersaron de nuevo, fluyendo hacia los sistemas del barco con propósito y coordinación. En cuestión de horas, los efectos fueron innegables. El Helios Ascendant no solo se recuperó del incidente con la nebulosa, sino que salió fortalecido. Los motores funcionaron con una eficiencia del 137%. Los blindajes soportaron niveles de radiación que habrían destruido los sistemas convencionales. Los sensores detectaron fenómenos previamente invisibles para la tecnología humana. Y en el centro de todo estaba Alvin, que servía de principal enlace entre los artefactos, que ahora se hacían llamar el colectivo Meridian, y la tripulación humana. Su conexión neuronal, establecida cuando tocó por primera vez el componente original, lo hizo excepcionalmente apto para traducir entre las dos especies. 3 días después, la nave emergió de la nebulosa del Caspio, alterada de maneras tanto visibles como invisibles. Su casco ahora ostentaba sutiles patrones de luminiscencia que cambiaban con las operaciones del barco. Sus sistemas funcionaban con una fluidez orgánica que rayaba en la intuición. En el puente, el capitán Draymond observó cómo la nebulosa se alejaba tras ellos, reemplazada por el vacío reflejado por las estrellas del espacio normal. Rumbo al sector del Arábigo, ordenó. Máxima velocidad. Mientras la nave aceleraba, Alvin permanecía de pie en la estación de ingeniería, con el componente original, que se había convertido en una especie de compañero personal, flotando discretamente a su lado. Hiciste la elección correcta, Alvin Ranek. Se comunicaba de forma privada. Nuestro viaje juntos comienza. ¿Recuerda nuestro acuerdo?, respondió en silencio, habiendo aprendido a proyectar sus pensamientos a su vez. Simbiosis, no dominación. Siempre. Tu mente se abrió a la mía. Ahora nuestras dos especies tienen la oportunidad de crecer. La nave ascendente Helios avanzó a una velocidad nunca antes alcanzada por ninguna nave humana, llevando a su singular tripulación hacia un futuro incierto pero prometedor. En las profundidades del espacio, otros fragmentos de la otrora poderosa civilización Meridian sintieron su llegada, despertando de milenios de letargo, preparándose para recordar, para reconstruir, para renacer. Y en el hangar de mantenimiento de un buque de transporte antes ordinario,
Las herramientas de un mecánico yacían sin usar, reemplazadas por un nuevo tipo de trabajo de reparación. La delicada reparación del puente entre dos formas de inteligencia muy diferentes, ambas buscando su lugar en un universo demasiado vasto para que cualquiera de ellas lo afronte sola.